Muy buenos días o tardes para todos los asistentes de este webinar de FX Empire junto al de FX. Soy Daniela Quevedo, analista junior de Distrito Financiero, y en este webinar hablaremos acerca de los indicadores técnicos más populares que todo trader debe conocer, dado que los traders deben ver mucho más allá de las noticias. Saludo en este momento a Henry, a Juliana, a Andrés, a Camilo y quisiera saber desde qué parte nos sintonizan. Muy bien, Camilo, te saludamos desde Colombia. Para comenzar, debemos hablar acerca del análisis técnico, iniciando porque los gráficos y en sí la parte de los indicadores van a ser parte del análisis técnico. Este análisis técnico se va a componer en dos partes. Vamos a encontrar el análisis chartista y el análisis ya con indicadores y demás. El análisis chartista, como veíamos anteriormente en el webinar pasado, si no lo han visto, los invitamos a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube. Allá pueden encontrar nuestros webinars y las grabaciones de nuestros webinars acerca de temas interesantes del mundo del trading. Como les mencionaba, el análisis técnico viene a ser muy importante y este está compuesto por dos tipos de análisis. El análisis chartista lo veíamos más allá acerca de figuras y diferentes patrones que se forman en los gráficos y que nos pueden lanzar señales importantes. Luego encontramos el otro tipo de análisis técnico que también está compuesto por los diferentes indicadores técnicos. En estos nos vamos a basar en este webinar, dado que estos indicadores técnicos en sí son fórmulas matemáticas compuestas por los diferentes precios de las velas o los movimientos de los precios que nos ayudan a lanzar información y señales sobre cómo se están comportando los precios de los activos. Por eso nosotros nos podemos guiar de una manera mucho más fácil para saber si queremos comprar o vender un activo financiero. Entonces, como les mencionaba, debemos tener presente qué es un indicador, ¿cierto? Esta es una variable, una relación de variables que va a medir el tema cualitativo o cuantitativo de sucesos colectivos para determinar una condición. Nosotros podemos encontrar diferentes temas cualitativos, como lo son el clima, por ejemplo, una de las variables que más ha afectado al petróleo en estos días ha sido el clima, dado que Estados Unidos está atravesando una fuerte o severa ola de invierno. Entonces lo que ha hecho es que disminuyan los barriles de petróleo, la producción de barriles de petróleo. Entonces ha disminuido de una manera tan significativa que esto puede figurar o puede generar que los precios del petróleo también aumenten, dado que pues disminuiría la oferta. Entonces, pues esto generaría que existiera mucho más demanda y la demanda fuera mayor a la oferta, por ende, los precios aumentaran. Esta es un ejemplo de una variable cualitativa, pero hoy nos vamos a variar o nos vamos a centrar en variables cuantitativas. Estas se van a generar a partir de fórmulas matemáticas. En sí, los indicadores nos van a permitir observar ciertos resultados que se cumplieron o que no se cumplieron y describir características, comportamientos, fenómenos de la actualidad. Y también nos van a permitir evaluar el progreso y determinar diferentes estrategias. Dentro del análisis técnico, nosotros debemos comprender que los gráficos se van a dividir en diferentes tipos de gráficos. Por eso los invito a visualizar MetaTrader 4 y allí nosotros dentro de la plataforma podemos ver qué tipos de gráficos existen. Entonces, por ejemplo, en estos momentos les voy a mostrar el gráfico del euro dólar. Si nosotros nos damos cuenta, en estos momentos está uno de los indicadores que es el alligator. Y entonces lo que nosotros podemos observar, ya quitando este indicador, efectivamente es que hay un gráfico de velas japonesas. Este tipo de gráficos es muy popular y es bastante utilizado, dado que nos dice bastante información
y se generan patrones de velas, las cuales nos arrojan diferentes señales. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, esta gran vela roja o gran vela bajista, que nos puede indicar que efectivamente los vendedores son quienes tienen un dominio del mercado. Del mismo modo, podemos encontrar velas de incertidumbre, como son las de onzas, las velas doji o las velas de onda. Y estas nos dicen que hay neutralidad en el mercado o que hay un confrontamiento entre vendedores y compradores. Por eso es uno de los gráficos más utilizados por los traders gracias a la información que proporciona. Del mismo modo, podemos encontrar gráficos de barras que, si se dan cuenta, no nos pueden arrojar tanta información como los anteriores que vimos, puesto que pues no tienen un cuerpo que nos señale esa información. Sin embargo, nos dice precios máximos, precios mínimos, al igual que los anteriores. Como pueden ver, el gráfico de velas japonesas es mucho más completo, pero pues este nos dice los precios de apertura, de cierre, máximos y mínimos. Y también podemos encontrar el gráfico de líneas. Este va a ser perfecto para aquellas personas que quieran identificar tendencias y de cierto modo se les dificulta, entonces va a ser mucho más sencillo observar si los precios van al alza o si van a la baja. Sin embargo, como están unidos los diferentes puntos, no vamos a poder determinar esos patrones máximos y mínimos en un día, ni esos gaps que son muy importantes en los mercados. ¿A qué me refiero con gaps? Son esos espacios que se forman en los gráficos de precios cuando salta el precio hacia arriba o cuando disminuye sorpresivamente. Acá se puede observar un pequeño gap, pero si nos damos cuenta está esta sombra, entonces no es tan significativo. Continuando, el indicador va a ser una variable fundamental para nuestros análisis. Estos indicadores van a servir para cualquier tipo de análisis. Pero entonces nosotros nos vamos a centrar en los indicadores técnicos, es decir, los indicadores, como les mencionaba, que están conformados por diferentes fórmulas matemáticas. Entonces, en el análisis técnico nosotros vamos a diseñar diferentes estrategias, ¿cierto? Que se va a basar en diferentes mercados e indicadores. Recordemos que el análisis técnico va a estudiar el comportamiento de los mercados financieros y sirve para detectar direcciones, patrones, además de la conducta de la oferta y de la demanda de un activo financiero. Recordemos que si la demanda supera la oferta, los precios deberían subir, lo que está pasando posiblemente con el petróleo WTI, como les mencionaba en el ejemplo anterior, mientras que si sucede lo contrario, los precios deberían bajar, es decir, que la oferta supere a la demanda. O, trayéndolo a otros términos, por ejemplo, que haya mucho producto y pocos clientes para ese producto. Entonces, dentro del análisis técnico, haciendo un resumen de lo que les mencionaba anteriormente, encontramos pues el análisis chartista, que es el de las figuras, el análisis cuantitativo, los tipos de gráficos, y pues visualizar esos movimientos en los mercados. Entonces, resulta que en el trading nosotros debemos tener muy presente, antes de tener en cuenta y saber cuáles indicadores técnicos existen y cuáles indicadores hay, debemos tener en cuenta las posiciones de trading. Algunas veces escuchamos como voy a entrar en corto o voy a entrar en largo, pero no sabemos realmente de qué están hablando. Tomamos en cuenta que entrar en corto es entrar en venta y entrar en largo es entrar en compra. Entonces son términos bastante fáciles de utilizar y que son muy convenientes y se deben tener muy presentes. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que para esto se espera beneficiar de una reducción del precio del activo en el caso de entrar en corto. Nosotros debemos cambiar en nuestra cabeza el chip de que muchas veces, por ejemplo, nos dicen como no, es que si los precios bajan vamos a perder. Resulta que nosotros nos podemos beneficiar de las posiciones
de, de un activo financiero por ejemplo, en venta, y nos podemos beneficiar de cuando los precios disminuyen, porque nosotros podemos decir, el precio del activo va a disminuir a tal nivel, entonces yo voy a tomar mi posición en venta. Entonces, por eso debemos quitarnos de la cabeza que pues cuando los precios bajan podemos perder. Esto va a ocurrir si tomamos, por ejemplo, una posición en largo o en compra. Nosotros cuando nos vamos a una posición en compra, quiere decir que nos queremos beneficiar del aumento o del incremento de los precios a lo largo del tiempo. Entonces, si estos comienzan a disminuir y yo dije que los precios iban a subir, pues efectivamente ahí sí voy a perder y voy a restar mis beneficios. Entonces, es importante que tengamos presente estas posiciones de trade. Dentro de los indicadores técnicos, nosotros debemos tener presente y debemos tener en cuenta que efectivamente existen diferentes estrategias de trading, pero para ello nosotros debemos conocer los tipos de indicadores que existen en la actualidad. Entonces nosotros los podemos clasificar en sí en dos categorías. Nosotros podemos clasificarlos en indicadores tendenciales, que van a ser indicadores usados para ver la dirección del mercado, es decir, ver cómo está la tendencia, si está al alza o si está a la baja o si es neutral. Es un concepto que nosotros debemos tener muy claro, debemos tener muy presente y del cual vamos a enfatizar más adelante. Y también se clasifican en indicadores osciladores. Los indicadores osciladores se van a caracterizar por medir la vitalidad de la dirección. Entonces hay que tener presente algo, no es lo mismo la fuerza a la tendencia. ¿Listo? Entonces, además, estos indicadores osciladores nos van a poder permitir o visualizar la fuerza actual y ayudan a determinar un cambio en la dirección de las cotizaciones. Pero nosotros como distrito financiero también ponemos otras dos subdivisiones, los indicadores de tendencia, que pues nos ayudan a ver esa dirección del mercado como les mencionaba, y están los indicadores de momentum, que son indicadores que determinan la vitalidad de la tendencia a través del tiempo. Entonces son indicadores que son conocidos como pues osciladores. Como les mencionaba, los indicadores osciladores son muy importantes y estos nos van a ayudar porque se basan en la regresión de una media, mostrando el impulso del mercado en el corto plazo. Entonces, lo que nos ayudan a determinar estos indicadores son señales anticipadas de la tendencia del mercado. Están cambiando antes de que se haga la variación del precio de los activos y predicen posibles fases de corrección y la fuerza de las cotizaciones del mercado. ¿Cómo podemos identificar un indicador oscilador? Porque si nosotros nos dirigimos a MetaTrader 4, podemos visualizarlos que estos se van a ubicar en la parte de abajo de nuestro gráfico. Es decir, estos no se van a ubicar encima de nuestras cotizaciones de mercado, sino en la parte de abajo. Existen diferentes tipos de indicadores osciladores. Ustedes para colocar un indicador pueden dirigirse a la parte de insertar, van a la parte de indicadores y allí pueden encontrar los tendenciales, los osciladores, indicadores de volumen, indicadores generados por Bill Williams o indicadores que en general tenemos a disposición en nuestro MetaTrader 4 o que hemos comprado. Por ejemplo, ahí podemos encontrar los indicadores de OQTT. Estos son tipos de robots que nos van a ayudar bastante. Por ejemplo, acá en el gráfico de Adidas tengo el mapa de calor. Entonces, pues me pueden determinar la relación que hay entre diferentes pares de activos. ¿Y ustedes dónde pueden conseguir ese tipo de indicadores? Ustedes pueden encontrar el portal de nuestro aliado qualbroker.com y allí ustedes pueden dirigirse a la parte de sistemas de traders. En la parte de aplicaciones y software pueden encontrar las apps de OQT Trading Technology y les va a ser bastante útil. Además que en esta página de wallbroker.com ustedes van a encontrar características de los diferentes brokers
si están en este momento de elegir a esta figura tan importante que nos va a acompañar todo el tiempo que nosotros hagamos nuestras operaciones. Recuerden que es importante que nosotros veamos la regulación, los diferentes activos que manejan, del mismo modo los spreads y el apalancamiento. Continuando, como les mencionaba, nos dirigimos nuevamente a nuestro gráfico y encontramos diferentes tipos de indicadores osciladores. Entonces, dentro de los más populares, encontramos el indicador RSI, que es el que vemos en pantalla. Este revela cuando un activo financiero se encuentra en sobrecompra o se encuentra en sobreventa. Y este nos va a decir o va a medir los ciclos. Entonces, es por eso que nosotros como traders debemos estar muy pendientes de los ciclos de mercado. Nosotros debemos visualizar en qué fase del ciclo nos encontramos, porque a medida que va avanzando la fase, nosotros podemos implementar de una mejor manera los indicadores osciladores. Entonces, ese es el primer consejo que les doy. Estar muy pendientes de lo que sucede en los ciclos de mercado. Entonces, también podemos encontrar el indicador RBI. Este va a ser como un familiar, por así decirlo, del RSI. Lo pueden encontrar en insertar, van a indicadores, como les había dicho, luego van a osciladores y allí van a encontrar el RBI o Relative Vigor Index. Pueden colocar parámetros, como les digo, esto es como una medida, entonces lo que vamos a hacer es medir cuántas velas queremos poner, si velas de mediano plazo, de largo plazo o corto plazo. Esto siempre también lo vamos a tener presente en la temporalidad que tenemos el gráfico. Del mismo modo podemos poner niveles con el fin de observar qué es lo que está sucediendo y si lo queremos ver en todos los gráficos. Entonces acá, por ejemplo, nos aparece el RBI, solamente pusimos al nivel de 0%, entonces nosotros ahí podemos visualizar. Entonces, como les decía, el RBI va a ser una herramienta que calcula niveles de precios de cierre como de tendencia. Otro de los más conocidos y que también hemos visto en muchas partes va a ser el indicador MACD. Entonces, este es un indicador que compone por medidas móviles. Recordemos que las medidas móviles son promedios. Y este nos va a decir que indica si el activo va a regresar a su evaluación media y la fuerza de la tendencia. Continuando con el RSI, continuando con sus características, nosotros vamos a tener en cuenta diferentes niveles. Sus niveles más importantes va a ser si este se encuentra por debajo de 30, es decir, si está en este nivel, ya les muestro, si está por debajo de este nivel de 30, como pueden observar, nosotros podemos ampliar los gráficos y verlos de una mejor forma. Entonces encontramos el nivel de 0 a 30, el nivel de 30 a 50, el nivel de 50 a 70 y de 70 a 100. Entonces, si está por debajo del nivel de 30, va a ser sobreventa. La ventaja de estos indicadores osciladores es que la mayoría se parece en su explicación. Entonces, si nosotros entendemos de una muy buena forma uno de estos indicadores, ya podemos en cierto modo aplicar o entender nuevos. ¿Listo? Entonces, si está por debajo del nivel de 30, como podemos observar en esta parte, va a indicarnos un nivel de sobreventa. ¿Listo? Entonces, si las cosas bajan en algún punto, tienen que volver a subir. Entonces, permítanme, les muestro a través de este elipse el nivel de sobreventa. Del mismo modo, caso contrario, si este indicador se encuentra por encima del nivel de 70, quiere decir que vamos a visualizar un momento de sobrecompra. Y por último, vamos a tener los niveles de venta y de compra normales. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que efectivamente, cuando está entre el nivel de 50 y de 70, vamos a ver niveles de compra. Es decir, que los compradores están dominando el activo.
Y si está en un nivel entre 30 y 50, quiere decir que los vendedores son quienes tienen dominio del activo. Esto nos va a ser bastante útil al momento que nosotros operemos. Si yo me dirijo a la parte en este momento de nuestro gráfico actualmente, hoy 17 de febrero, en un gráfico de 4 horas, podemos visualizar que son los vendedores quienes tienen dominio del activo. Pero esta es una señal que nos está diciendo que posiblemente el activo esté en un nivel de sobreventa. Si nos damos cuenta, ya está en el nivel de 28,81. Y esto puede ser preocupante porque posiblemente los precios retornen. Pero para eso debemos acompañarlo con otro tipo de indicadores, porque muchas veces los indicadores van a sufrir algunas divergencias. Entonces puede que nos arrojen señales un poco tardías o pues algunas veces no resulte bien nuestro análisis. Entonces por eso vamos a complementar. Como dato curioso, este indicador fue creado en 1978 por G. Wills Wilder en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, por si quieren ir a revisarlo, con el fin de brindar indicios respecto de cuando un activo financiero se encuentra en sobrecompra o sobreventa y también medir esos ciclos económicos que veíamos. Este indicador pues se va a componer de la fórmula matemática. Nosotros debemos tener presente las fórmulas matemáticas. Va a ser el valor de 100 menos 1 sobre 100 más el tiempo. Entonces debemos tener presente esto porque muchas veces nosotros, como se pueden dar cuenta, MetaTrader 4 ya nos dice las fórmulas de los indicadores, pero siempre es bueno conocer de dónde provienen esos números para entender de una mejor forma cómo funciona ese indicador. Y pues el RSI, nosotros podemos tener diferentes herramientas o diferentes estrategias. Resulta que los indicadores ya en MetaTrader 4, como visualizábamos en un inicio, al colocar el indicador, ustedes pueden verificarlo en la lista de indicadores o control I, y efectivamente les va a aparecer este recuadro. Allí ustedes pueden darle en editar y observar los parámetros que tiene el indicador. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la estrategia de 14, que es la preestablecida por MetaTrader 4, pero algunos traders utilizan una estrategia entre 9 a 25 periodos, porque pues dicen que de esa forma se comportan los mercados. Entonces, tengamos presente algo. Entre más alto sea el parámetro, más plano va a ser el gráfico. Entonces, no vamos a poder visualizar de una mejor forma el comportamiento del indicador. Pero vienen determinados niveles de sobrecompra de 70 o de 30, los cuales se pueden mantener o elegir según el contexto y el estado del mercado. Entonces, en el momento de operar con este indicador es importante tener en cuenta que se utiliza para determinar niveles de sobrecompra y venta o sobreventa, y si los niveles del RSI se encuentran por encima de 70, recordemos que sobrecompra, por debajo de 30 de sobreventa, entre 30 y 50 venta y entre 50 y 70 venta. Ahora vamos a pasar a otro tipo de indicadores. Entonces nosotros también podemos encontrar los indicadores tendenciales. Porque es importante tener en cuenta los indicadores tendenciales. Estos se van a caracterizar por detectar las direcciones en las que se mueven los mercados en intervalos de tiempo determinados. Entonces, aquellas trayectorias se van a clasificar en alcistas, bajistas o lateralidades. Es por eso que la tendencia viene a ser un concepto muy clave e importante. ¿Por qué? Porque resulta que la tendencia va a ser nuestra amiga y nosotros debemos tener siempre presente esto. Ir en la medida que va la tendencia, no llevarle la contraria a la tendencia. Entonces, cuando se analizan las tendencias, hay que identificar si están vinculadas al ciclo económico. Al medio plazo tienen menor duración o por el contrario, si solo duran días o semanas. Se debe tener en cuenta las tendencias primarias y medianas de mediana duración, pues porque estas pueden tener menor ruido.
Como veíamos en la clase pasada o en el webinar pasado, nosotros podemos determinar que efectivamente, eh, si vemos la tendencia, voy a quitar estos seguros por así mencionarlo y pueda disminuir el gráfico. Entonces resulta que tenemos diferentes tipos de tendencia. Nosotros vamos a encontrar una tendencia principal, vamos a encontrar dentro de esa misma tendencia diferentes tipos de tendencia. Entonces vamos a encontrar una tendencia secundaria, que si se dan cuenta va contraria a la tendencia principal, y una tendencia, por así decirlo, terciaria, que vendría a ser una mini tendencia dentro de esta tendencia y que va al mismo lugar que esa tendencia. Entonces, es importante tener presente esto para ver la duración de las tendencias y saber aplicar de una manera más fácil y de una mejor manera los indicadores. Como les mencionaba, el ciclo económico debe ser muy bien analizado para poder comprender de una mejor forma los mercados financieros. Entonces, recordemos siempre la tendencia es nuestra. Dentro de los indicadores tendenciales más importantes y que vamos a encontrar va a ser el indicador Ichimoku Kinko High. Es uno de los preferidos por los traders gracias a que es muy útil e informativo. Entonces, este indicador fue creado en los años 30 por Ichimoku Kinko Hayo, el indicador por el periodista del Tokyo Shimbun, Goichi Osoda, quien vemos en pantalla. Este era un periodista financiero y pues la verdad este indicador permaneció en secreto por mucho tiempo, por varias décadas, pero en 1968 se publicaron 7 libros acerca del indicador. El nombre del indicador Ichimoku Kinko Hayo, simplemente Ichimoku, significa de un vistazo a un gráfico de barras de equilibrio. Entonces, este indicador también lo vamos a poder identificar o encontrar como la nube. Es un indicador técnico japonés muy visual que se puede usar para todo tipo de activo financiero y cualquier temporalidad. De este indicador vamos a hablar a mayor profundidad el próximo jueves 25 de febrero y los invitamos a que se inscriban a nuestro webinar. Más adelante, a lo largo de la semana, vamos a actualizar nuestra página con los webinars de la próxima semana. Sin embargo, ustedes pueden dirigirse al sitio web www.eldfx.com e ir a la parte de webinars en webinars de la semana. Y allí pueden visualizar los webinars que tenemos para ustedes. Por ejemplo, mañana, junto al broker Equity, hablaremos sobre estrategias de trading. Y es hoy a las 6 de la tarde, hora en Nueva York. Entonces son bastantes webinars que les van a ser bastante útiles y del mismo modo podemos encontrar que en Facebook Live también los días lunes estamos hablando acerca de mañanas de trading, por si quieren profundizar en temas de trading. Entonces, como les mencionaba, este indicador se va a basar en diferentes principios. Nosotros podemos encontrar los principios de ondas, principios de objetivo y escala temporal. Como les mencionaba, es muy importante visualizar o observar cómo están compuestos estos tipos de indicadores y pues su fórmula. Vamos a observar en primer lugar los componentes que tienen. Este se va a componer de diferentes formas y para eso me permito dirigirme a MetaTrader 4. Allí, pues normal, vamos a ir a indicadores, tendenciales y vamos a buscar Ichimoku. Los parámetros vamos a dejarlos preestablecidos. Estos parámetros se basaron en cómo funcionaba la bolsa japonesa en la época de Goichi Osoda, debido a que pues funcionaba 26 días a la semana. El doble de 26 es 52 y pues el promedio de 26 es 9. Y pues los colores vamos a mantener los que están ahí porque pues muchos traders hacen sus análisis basados en estos colores y simplemente la vamos a aceptar. Se conoce como la nube, por lo que ustedes pueden observar en pantalla. Efectivamente se forma un tipo de nube que se va a componer por una parte up y una parte down. También vamos a tener diferentes líneas, que vamos a tener la línea de Tenkan, que es la línea roja, o también conocida como la línea de giro.
vamos a tener la línea estándar o la línea base, que vendría a ser la línea azul, y como se pueden dar cuenta hay otra línea que es la línea verde. Esta es la línea de retraso que va a funcionar como un tipo de espejo. Entonces, si se dan cuenta, es el espejo de la forma de los precios que están actualmente. Continuando, vamos a observar cuáles son las fórmulas de este indicador para que podamos conocerlo de una mejor forma. Entonces, la línea de giro, cada uno de los componentes que les acabo de mencionar anteriormente, tienen una forma. Entonces, vamos a encontrar que la línea de giro, esa línea roja, tiene un máximo de las últimas 9 velas más el mínimo de las últimas 9 velas sobre 2. Es un promedio. Tenemos la Kinju o la línea azul, que es la línea base, y esto se determina como el máximo de las últimas 26 velas más el mínimo de las últimas 26 velas sobre 2, es decir, que también es un promedio. Y por último vamos a calcular la nube de Kumo. Esta nube se va a componer por dos partes, la línea de nube A y la línea de nube B, o la parte up y down. Entonces, la línea de nube A va a ser la línea de giro más la línea de base sobre 2, es decir, un promedio más 26 barras. Por eso es que nosotros lo vemos como un poco adelantado. Y vamos a tener en cuenta que la línea de nube B va a ser la línea de giro más la línea base sobre 2, más 26 barras. Como les mencionaba, la mayoría de traders pues utiliza ya la estrategia determinada por MetaTrader 4. Sin embargo, hay personas que utilizan otra operativa. Por ejemplo, utilizan una operativa de 7, 22 y 44, porque es como funcionan actualmente los mercados. Entonces, yo sé que a veces suena como un trabalenguas lo que acabo de contarles, por ende, aquí vamos a observar la línea retardada, la línea de conversión, la línea base, la línea de la nube A y la línea de nube B, para que pues tengamos más presente cómo es que se compone este indicador. Del mismo modo, podemos observar un resumen de lo que nos dice cada línea. Entonces ahí tenemos que es el punto medio entre máximos y mínimos de las últimas 9 sesiones y cada uno de los componentes de este indicador, además de su nombre en inglés, porque algunas plataformas pues vienen en inglés. Como les mencionaba, pues existen diferentes tipos de estrategias con este indicador que nosotros podemos tener bastante presente y que van a ser muy útiles a la hora de operar y pues nos van a servir mucho. Entonces tenemos el 5 span, que es que si el precio sube, este también va a subir, y si no hay velas, seguirá subiendo sin que sea una resistencia. Entonces, si la línea corta en sentido ascendente a la línea Kinju es una señal de compra, y si la línea roja corta en sentido descendente a la línea azul es una señal de venta. Debemos tener presente que este indicador lo vamos a leer de una manera muy simple. Resulta que sí, tiene bastantes fórmulas y es un poco complejo. Sin embargo, nosotros podemos observar y nos va a ayudar a saber cómo se está comportando la tendencia, determinando en qué posición se encuentran los precios en referencia a la nube. Es decir, si los precios se encuentran por encima de la nube, como podemos observar en este caso, la nube es lo que vemos en color piel o naranja, podemos determinar que hay una tendencia alcista, porque los precios están por encima de la nube. Mientras que si los precios están por debajo de la nube, hay una tendencia bajista. Del mismo modo, la nube nos va a servir para determinar esos niveles de soporte y de resistencia. Entonces nosotros podemos simplemente denotarlos o marcarlos asumiendo los máximos y los mínimos de las velas. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos tomar un precio que haya tomado antiguamente de una vela con el fin de observar, y esta nos quedó muy arriba, entonces podemos determinarla de esta forma. Vamos a darle zoom y así sí efectivamente observar esos niveles de soporte y de resistencia, y pues la nube nos va a ayudar como ese nivel para marcar ese nivel de soporte y de resistencia.
Dentro de otros indicadores que nosotros podemos encontrar que son bastante útiles a la hora de operar, va a ser uno de los indicadores tendenciales más conocidos, que es el índice de movimiento discrecional medio, o simplemente conocido como ADX por su nombre en inglés, Average Discretional Movement Index, el cual determina si hay tendencia o no en las cotizaciones. Entonces, este indicador nace en 1878, también es publicado por G. Wills Wilder en su libro, como les mencionaba, New Concepts in Technical Trading Systems. Entonces, este analista lo que buscaba era evaluar la fuerza de una tendencia actual existente en el mercado y así determinar si esta se iba a debilitar o por el contrario iba a continuar. Entonces es importante tener en cuenta que los indicadores de fuerza se caracterizan por detectar la fuerza en las cotizaciones mediante la comparación de los movimientos individuales. Entonces es observar si van al alza o a la baja. Además, es necesario tener presente que al revisar esa fuerza en las tendencias hay que también identificar si están vinculados al ciclo económico, como les he mencionado y recalcado durante todo el webinar. Entonces, el ADX determina si hay esa fuerza en la tendencia o no y es uno de los indicadores de fuerza más conocidos. Esta herramienta está formada por dos indicadores, un indicador direccional positivo de 14 periodos, que lo vamos a conocer como la línea de DI+. Y vamos a también identificarlo con, o está compuesto con, otro indicador que es el indicador direccional negativo, que es la línea de DI-. El primero nos va a mostrar los movimientos alcistas, mientras que el segundo los movimientos bajistas. Entonces, cuando nosotros vamos a MetaTrader 4, voy a ampliar esto para visualizarlo de una mejor forma. Va a quitar el indicador RSI y voy a colocar el ADX. Entonces, aquí lo podemos encontrar. Y efectivamente, podemos ver la línea del DI más, podemos ver la línea del DI menos. En la mayoría de parámetros, igual los vamos a observar, podemos ver que estos tienen colores ya preestablecidos. La línea del DI más va a ser en color verde y la línea del DI menos va a ser en color rojo. Los parámetros 14 velas. Y pues la visualización la vamos a ver en todos los gráficos y también en niveles se les recomendaría que pongan un nivel de 20, de 40 y de 70 para visualizar el comportamiento de cada una de las líneas. Esta línea amarilla que nosotros podemos ver es un promedio de las dos líneas anteriores de las cuales les mencionaba. Entonces, nosotros podemos visualizar que este indicador nos va a dar diferente información bastante útil e importante. Por eso es importante los niveles. Saludamos a Henry que nos saluda desde Costa Rica. Entonces, como les mencionaba, podemos encontrar que este indicador nos dice que si está entre el nivel de 0 y 20, va a ser una tendencia ausente o débil. Es decir, que la tendencia está perdiendo fuerza. Entonces, si nos vamos a MetaTrader 4, podemos ver que pues no se encuentra todavía en el nivel de 20, pero si nos vamos más atrás, recordemos quitar estos puntos, acá en este punto está entre el nivel de 0 y 20, ahí estaba perdiendo fuerza. Y si nos damos cuenta, los precios están atravesando la nube del Ichimoku. Si esto sucede, quiere decir que posiblemente puede haber un cambio en la tendencia y también podemos visualizar que se estaba intentando formar una especie de lateralidad. Luego podemos observar que entre el nivel de 20 y de 40 va a haber una tendencia fuerte. Entonces, si volvemos, aquí está entre el nivel de 20 y de 40 y nos está diciendo que hay una tendencia fuerte. Los precios cruzaron la nube del Ichimoku, sin embargo, esta vela nos está diciendo que los compradores están intentando dominar el activo. Posiblemente se puede dar por las noticias porque debemos complementar el análisis técnico con análisis fundamental.
Y luego podemos observar entre el nivel de 40 y 100 que hay una tendencia muy fuerte, por lo que es posible un momento de descanso de consolidación. Recordemos que dentro de las fases de la tendencia resulta que hay un momento en que los traders comienzan a pedir sus ganancias y a salir de sus posiciones, porque todo lo que sube en algún punto pues baja. Al reclamar esas utilidades, pues va a haber como ese momento de que comienza a agotarse la tendencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está entre el nivel de 40 y 70 y efectivamente comienza a haber como ese desacumulación y efectivamente luego comienza a retroceder o a disminuir. Entonces, este indicador es importante conocer esos niveles en que fluctúa para comprender los cálculos automáticos que hacen muchas plataformas y saber precisamente lo que el indicador nos está diciendo. Entonces, hay personas que manejan el nivel de 25, de 40 y de 60, otros desde 60 al nivel de 70. Y pues tengamos siempre presente que si es inferior a 25, pues va a ser un momento débil porque no hay tendencia. Entre 40 y 20 y 40, pues indica tendencia y aumento de volatilidad. Y si está por encima de 40 hay una tendencia fuerte y si llega a pasar el nivel de 70, pues puede colapsar el movimiento. Del mismo modo podemos encontrar indicadores cíclicos. Entonces, resulta que los mercados son cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que alguna vez sucedió puede que vuelva a suceder. Entonces, debemos tener presente que un ciclo es un evento que se repite regularmente. En el trading se realiza esta variable para observar las fuerzas que predominan e impulsan los movimientos de los precios de los activos financieros en los mercados, ya sean fuerza o venta. Entonces, lo anterior nos convierte en una herramienta muy útil a la hora de realizar pues análisis técnico. Entonces hay que tener en cuenta que existen periodos de expansión, periodos de contracción en los mercados. Estas fases se ven evidenciadas en las tendencias que se forman en los gráficos de precios. Sin embargo, no existe una duración específica de cada ciclo, pero al igual que las tendencias pueden ser de corta, mediana y larga duración. Entonces, identificarlos nos va a ayudar a determinar el comportamiento del precio de los activos cíclicos, es decir, si evolucionan de forma favorable o no. Entonces, los ciclos van a estar conformados por diversos patrones que pueden ser recurrentes dependiendo de ciertos eventos, temporadas, publicación de datos, simposios, conferencias y demás. Existen diferentes tipos de indicadores que nosotros podemos tener presentes y estos son las ondas de Elliott, las cuales ayudan a analizar la formación y desarrollo de los gráficos de retrocesos de Fibonacci, que es una herramienta que sirve para observar la posibilidad de que el precio retroceda en porción a un movimiento original. Y también podemos encontrar las ondas de Wolf, instrumentos que ayudan a ver patrones comerciales presentes en los mercados. También podemos encontrar los indicadores de momento. Entonces, debemos tener presente que a la hora de operar existen muchas herramientas y pues los indicadores de momentum se van a caracterizar por determinar la vitalidad de una tendencia y medir los cambios de las cotizaciones de un activo en los mercados durante un tiempo determinado. ¿Cómo calcularlos? Pues vamos a tener presente el cierre actual sobre el cierre presente multiplicado por 100. Entonces, este tipo de indicadores captan cuando sube o baja el precio de un activo financiero y determinan con qué fuerza o vitalidad lo hace. También, si se ubica por encima del nivel de 0, se puede interpretar como una señal de compra, mientras que si está por debajo del límite, será una posible señal de venta. Si el indicador llega hasta abajo, toca el suelo y vuelve a subir, se entenderá como una señal de compra, mientras que si sucede lo contrario, es decir, que toca el techo y empieza a bajar, será una señal de tendencia bajista. Entonces, recordemos que estos indicadores los podemos encontrar en MetaTrader 4 y simplemente podemos encontrar efectivamente el indicador de momentum. Es un indicador bastante útil, podemos determinar esos parámetros de 14 o encontrar diferentes estrategias, como les mencionaba, y simplemente puedes colocarlo en nuestro gráfico
y ya ahí observar esos niveles de ascenso o disminución para determinar esa fuerza o vitalidad con lo que lo hace. Y así determinar si la tendencia es alcista o si la tendencia es bajista. Entonces recordemos que los indicadores son bastante útiles, pero para ello debemos complementar con otro tipo de información. Es por eso que nosotros los invitamos a conocer nuestros cursos de trading. Tenemos 3 diferentes cursos: el curso introductorio, intermedio y avanzado. Recordemos que el curso introductorio tiene una promoción por este mes en la cual ustedes pueden encontrar la primera parte de este curso totalmente gratis. Para ello, si tienen alguna duda, pueden escribirnos en info@ldfx.com. Del mismo modo, les invitamos a conocer nuestro newsletter para aquellas personas que estén interesadas. También pueden participar en nuestra trivia a través de nuestro Telegram. Allí ustedes pueden responder algunas preguntas y ganarse diferentes premios. También los invitamos a conocer diferentes tutoriales sobre plataformas. Esto lo pueden encontrar en nuestra página www.ldfx.com. Si tienen alguna duda sobre MetaTrader 4, Zultrade, C-Trade o, por ejemplo, TradingView. Del mismo modo, tenemos diferentes webinars, como lo veíamos anteriormente. Los invitamos a que nos acompañen esta tarde junto al equipo de Equity. Del mismo modo, tenemos diferentes servicios de asesoría, clases personalizadas, y cualquier información la pueden encontrar en info@ldfx.com o visitándonos en www.ldfx.com. También los invitamos a conocer nuestros canales, Twitter como df-financiero, en Facebook como df.financiero, en Instagram como Distrito Financiero, o nos pueden escribir a través de WhatsApp o Telegram si tienen alguna duda. Recuerden que a través de las líneas de WhatsApp y Telegram pueden recibir nuestras noticias, diferentes artículos y calendario económico que publicamos día a día. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. También nos pueden escribir a Raúl Ramírez, nuestro analista senior, como r.ramírez@ldfx.com. Lo pueden seguir en TradingView como r-ramírez-dfx, o me pueden escribir a mí, Daniela Quevedo, como d.quevedo@ldfx.com, o me pueden encontrar en TradingView, la red social de los traders, como d-quevedo-dfx. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.